Hola a todos, llevaba casi un año sin subir videos sobre presupuestos de PCs y esto se debe a que los precios subieron. Esto abarca tanto como CPUs, gráficas, RAM, etc. Y pues de nada me servía a mí decirles, hey, esta gráfica va a costar $300 cuando en realidad cuesta más de $800. Pero la cosa ha cambiado, y es que hay unos procesadores relativamente nuevos de los Ryzen 5000 con los que te puedes armar una PC gamer mientras la crisis mejora. Así que preparen sus riñones y sus bolsillos, porque lo que se viene es bueno. Yo soy el Cirguti y vamos con la intro. El procesador que escogí para este PC es el Ryzen 5 5600G, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos. Ese procesador opera entre los 3.9 y 4.4 GHz de frecuencia. También cuenta con todos sus núcleos desbloqueados para hacerle overclocking. Y lo mejor de este procesador, que es la razón por la cual lo escogí, son sus gráficos integrados, los cuales son los Vega 7, que corre la mayoría de juegos que hay en el mercado con gráficos medios y en algunos casos en gráficos altos. Este procesador tiene un valor actual de $238,98. También usaremos el disipador de stock por los momentos. Pasemos con la motherboard. La que escogí es la B550M de Gigabyte, que en mi opinión es una motherboard muy completa por el precio que tiene. Esta motherboard es del tamaño micro ATX. Con respecto a las especificaciones técnicas, contamos con varios puertos USB 3.2 y 2.0, 4 puertos para RAM soportando hasta 128 GB, 4 puertos SATA 3 y para las salidas de video tenemos un HDMI y un DVI. Hay algo que hay que tener en cuenta con esta motherboard, y es que se necesita actualizar la BIOS de la placa, pero no es un proceso difícil, y está especificado en la página de Gigabyte. Lo que necesitas saber es que no necesitarás otro CPU para actualizarla, solo necesitarás una memoria USB y conectar el cable de CPU de 8 pines y el de 24 pines. Esta motherboard actualmente cuesta unos $89,99. Hablemos de la RAM, y escogí el modelo T-Create de Team Group. Estaremos contando con un kit de 2 memorias de 8 GB para tener 16 GB en Dual Channel a 3200 MHz. Este kit de memorias tiene un valor de $48,99. Pasando con el almacenamiento, vamos a optar por un M.2 de Western Digital con una capacidad de 240 GB para tener instalado el sistema operativo y algunos programas. Este M.2 nos costará $29,99. El disco duro que escogí es el Barracuda de Seagate, que opera hasta 7200 RPM y nos ofrece 2 TB de almacenamiento por $46,99. La fuente de poder es una EVGA 650BQ, que como dice su nombre es de 650 watts, que para actualizar a futuro viene excelente, ya que le podrías meter una 3060 o una 3060 Ti sin problema alguno. Nos ofrece una certificación de 80 Plus Bronze y protecciones contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobretensión, exceso de energía y cortocircuito por $49,99. Hablemos del case. Eso, como siempre les he dicho, que depende de los gustos de cada quien. Yo escogí el Aero One de Aerocool, que cuenta con 4 ventiladores ARGB de 120 mm. Estos se conectan a un hub de 6 ventiladores en la parte trasera del case, y luego el hub se conecta a un puerto ARGB de la motherboard. Soporta radiadores de 360 mm en el frente, 240 mm en la parte superior y 120 mm en la parte posterior. Soporta también disipadores de hasta 161 mm y tarjetas de video de hasta 327 mm, y todo esto por $52,99. Pasemos con los cálculos finales y nos da un total de $557,92. La verdad que es una PC altamente económica y actualizable. En pantalla les estarán apareciendo unos resultados de benchmarks que fui compilando en el internet. Recuerden también que los precios pueden variar dependiendo del país y el paso del tiempo. Espero les haya gustado el video de hoy, y si fue así, deja tu like, que es bien apreciado. También comenta si quieres que vuelva otra vez a seguir sacando presupuestos frecuentemente como antes. También suscríbete si no lo estás, que eso me motiva a seguir subiendo más contenido. Y sin más que agregar, yo soy el Cirguti y nos vemos en la próxima. Chao, chao.